Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Ustedes no saben con la alegría que yo todos los días corro para poder llegar a este programa y estar en directo con todos ustedes, poder compartir los estudios médicos que he podido realizar y experiencias por tantos años en compañía de todos los médicos que nos apoyan en el Parque de la Salud y otros médicos y profesionales que nos apoyan a través de la Universidad Manizales y otras universidades para venir a sentarnos frente a ustedes, a tantos televisores que nos tienen encendidos en este momento y nosotros poderles contar una historia de salud en cada especialidad, pediatría, oncología, ginecología, medicina interna, tantos temas de enfermedades que vemos a diario en nuestros parques, en nuestra consulta. Esto fue lo que me llevó a escribir el libro Las 100 enfermedades más frecuentes y el otro libro Cómo hacer de la cocina una farmacia, el libro que ustedes encuentran en todas las tiendas naturistas en Colombia y en las librerías nacionales del país. Y nosotros poder ayudar o aportar un poquito a evitar tantos procesos de enfermedad para que ustedes entiendan la importancia de la consulta médica, de evitar la automedicación, de tener exámenes de laboratorio. Una de las cosas que me llenan de satisfacción fue, por ejemplo, haber hecho ese modelo de salud que es un día para tu salud. Y uno dice, hombre, si uno le dedica un día entero a un carro, ¿por qué no se lo podemos dedicar al cuerpo? Muchas veces queremos solucionar un problema grave de salud en una tienda naturista, en una droguería, con las pasticas del nochero de la abuelita, lo que nos recomienda cualquier amigo, o a veces nos encontramos con el médico o buen amigo, y entonces en un andén, en una fiesta, en el carro, le preguntamos por algún proceso de enfermedad, y me parece tan delicado que terminemos en eso, porque uno se enferma, uno se le daña el carro y busca un buen mecánico. Yo nunca he visto un amigo que se le dañe el carro y se lo lleve al panadero. No es que el panadero es muy buen mecánico, el carnicero, el zapatero arregla muy bien el carro. No, buscan un mecánico. Pero tan raro con nuestro cuerpo humano. A nosotros nos toca manejar tantas complicaciones. Y con el tema que vamos a hablar hoy de ginecología y de oncología, nos toca ver personas tan graves porque la enfermedad les avanza. Y cuando llegan ya a consulta, no, es que le perdieron 3 años a la enfermedad, porque y todo el mundo trató, porque en medicina todo el mundo sabe, todo el mundo recomienda, todo el mundo formula, pero le estarán formulando para lo que es. Quiero darle la bienvenida hoy a la doctora Paula Gallego. Ella es médica cirujana, especializada en ginecología y obstetricia, especializada en oncología y actualmente realiza un doctorado en estudios de cáncer uterino. Y también darle la bienvenida al doctor Germán Ruiz Bolívar, quien es uno de los médicos que nos apoya en los parques de la salud en Dos Quebradas y en Manizales. Lo mismo la doctora Paula Andrea, que lleva muchos años con nosotros y para mí ha sido un apoyo muy grande por muchos años, porque así como ideamos el día para tu salud, donde la persona está todo un día en exámenes y chequeos, que hacía el comparativo con el carro, pues nosotros, los pacientes los sábados que quieren estar con nosotros, la consulta dura 12 horas y pasa por la consulta integral con el doctor Germán, la doctora Dafna y un equipo de médicos, pero siempre pasan por ginecología, donde hacemos un estudio grande ginecológico, como considero yo se le debe hacer a una mujer, citología, videocolposcopia, ecografía transvaginal, examen clínico de los senos y cita con ginecología. Eso es un examen completo de ginecología. Muchísimas gracias, doctora Paula, por estar con nosotros y apoyarnos en estos programas de educación y prevención. Y al doctor Germán Ruiz Bolívar, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias, doctor. Yo hacía ese análisis de la historia tardía. Contemos un poco de esa historia, doctor Germán, que usted que tiene tantos años de experiencia en atender en diferentes entidades pacientes y nos toca hacer diagnósticos tardíos por no acudir a una consulta oportuna. Bueno, el problema de la historia clínica es prácticamente con nuestro sistema de salud del tiempo. Yo digo, los médicos nacemos buenos y las IPS nos dañan,
porque nos limitan en el tiempo, sobre todo, nos restringen en ciertos procesos. Entonces es una consulta a la carrera y no nos permite indagar sobre los procesos de la paciente. Entonces ella viene por algo, un dolor de cabeza, dolores en las rodillas, artritis, cosas, y entonces si nos dice algo de ginecología, lo obviamos y le dijimos, vengan otra cita más adelante o pida cita con la especialidad. Entonces esto se le va a retardar, se le va a demorar, hay procesos administrativos donde se le demora la consulta a la paciente. Entonces si tiene un proceso importante de diagnóstico se le va a retardar y lógico pues va a avanzar el proceso y se va a perjudicar la salud de esta persona. Bueno, esto es una consulta, digamos, integral general, pero ¿y cuál ha sido esa experiencia suya, doctora Paula Andrea Gallego? Contemos un poco toda esa historia, desde cuando fue médica general, cuando hizo la residencia de ginecología y ahora que ejerce la especialidad. Bienvenida. Muchas gracias de nuevo, doctor. Pues realmente a mí lo que me mueve a estudiar es el encontrar precisamente esos casos tardíos. Inicialmente, cuando yo termino medicina general, empiezo a trabajar en un programa de detección de cuello uterino y empezamos a ver cómo en el comité de tumores, que es una sesión de médicos en las cuales se reúnen diferentes especialidades para tratar pacientes con algún tipo de tumor ginecológico. Empecé a asistir a estos comités y empecé a ver cómo cada vez llegaban mujeres más jóvenes con enfermedades avanzadas y con muy poco que ofrecerles. Es a partir de este momento que ya empieza la inquietud de qué podemos hacer por estas mujeres para detectar las enfermedades tempranamente, y empieza pues ya todo el ciclo de la especialidad de ginecología y posteriormente la de oncología ginecológica, en la cual uno ya se centra precisamente en hacer el diagnóstico tanto temprano como tardío y también en hacer el tratamiento, la rehabilitación de la paciente que ya tenemos enferma. Entonces básicamente es el ver mujeres jóvenes, 30, 35 años, que prácticamente sabemos que ya van a morir y van a dejar a sus hijos huérfanos. Entonces es muy importante como el poder hacer la labor no solamente de diagnóstico temprano, sino también educativo a través de diferentes medios para que las pacientes se empoderen y puedan apropiarse de su salud y de su cuidado y que puedan empezar a consultar tempranamente antes de tener síntomas. Doctora Paula, una pregunta. Entonces, ¿cuál ha sido la detección de ustedes? ¿Por qué llegan tardíamente estas pacientes a diagnóstico? Bueno, las causas. En parte por lo que tú mencionabas administrativo, realmente pues la parte de los trámites en las EPS pueden ser tan largos como tiempos de espera de 6 meses hasta 1 año para ir con la especialidad, y lo otro que si de pronto la paciente está en el grupo de hipertensos y va a control de hipertensos, pues el médico no se va a centrar en otra cosa que no sea su hipertensión. Entonces han sido como varias cosas, y también el desinterés de la paciente por buscar enfermedades, porque realmente si no siente nada, ella no se va a preocupar por buscar qué puede estar sucediendo, porque esta enfermedad tiene una fase de progresión muy lenta, cerca de 10 años, en los cuales podemos intervenir antes de que realmente presente un cáncer. No, de ahí la detección temprana, ¿no? Claro. Los programas preventivos. Y lo Sí. que ella dice es que se demoran en el momento de la consulta y los pacientes empiezan a tapar síntomas y resulta que el proceso es mucho más grave. Vamos a ir a este corte comerciales. Quiero que estén muy atentos porque vamos a hablar un poco de la anatomía del sistema reproductor femenino para que ustedes se familiaricen con el cuerpo humano, y de ahí vamos a ir hablando de tantas patologías que pueden suceder allí. Y por eso no es que tenga un dolor bajito y me tome una pastica para el dolor, es que hay que investigar de dónde viene ese dolor. Ya regresamos. Es muy importante que ustedes entiendan un poco la anatomía del cuerpo humano, y yo insisto mucho con esto porque hace unos años en las pruebas del ICFES a los bachilleres les preguntaron que dónde quedaba la tiroides, y únicamente el 7% de los colombianos que presentaron las pruebas del ICFES sabía que la tiroides quedaba acá. Y es muy grave que no tengamos claro algo de nuestro cuerpo humano. Por eso veamos estas imágenes para que la doctora Paula Andrea Gallego nos vaya haciendo un recorrido por toda esa parte ginecológica y ustedes empiecen a entender todo lo que hay acá y la sintomatología.
Bueno, es bien importante en la imagen que estamos viendo, tenemos lo que es todo el aparato genital y también las estructuras que son cercanas. Entonces vemos aquí, todo esto son los huesos de la pelvis y allí vemos tanto vasos sanguíneos, o sea, las arterias y las venas que básicamente van a llevar la sangre y a recoger la sangre de nuestros genitales. Vemos estas bolitas que se ven como verdecitas, que son los ganglios linfáticos, que ellos van a recoger también todos los desechos que vienen de todo nuestro tracto genital. Ya cuando nos acercamos más, vamos a encontrar que tenemos lo que es el útero, pues algunas personas pueden estar un poco más familiarizadas con él. Tenemos el útero, que es esta estructura que vemos con forma de pera. Tiene forma de pera y realmente es de nuestro útero, que tiene diferentes porciones, el cuerpo uterino, que es lo que vemos en azul, y el cuello uterino, que es el que vemos aquí más abajo. Ese es el cuello uterino. Es muy importante tener en cuenta que el cáncer se puede presentar en ambas zonas, pero el más frecuente es el cáncer de cuello uterino, que lo vamos a rayar aquí en rojito. En esta área es donde tenemos más frecuencia de cánceres y es muy sencillo de detectar. Se detecta, además de la citología, por exámenes como la colposcopia, y es lo que vemos directamente durante el examen clínico, el cuello uterino. Tenemos otras estructuras que también son importantes, que son las trompas, estas son las trompas, y los ovarios, que son estas áreas redondas que encontramos en el dibujo. Son cercanas a las trompas, pero como vemos no están totalmente pegadas. Estos corresponden a los ovarios. Esa sería parte de nuestro tracto genital. Vamos a ver entonces otra parte del tracto genital que corresponde a la vagina, que es esta porción más inferior y que va a estar conectada con lo que llamamos pues cuello uterino. Entonces vemos aquí la vagina. Realmente pues en cualquier estructura de estas puede aparecer una lesión inflamatoria, infecciosa, y también pues puede aparecer el cáncer, y es en estas partes donde debemos indagar durante un buen examen ginecológico para poder saber si la paciente tiene o no riesgo de presentar algún tipo de cáncer. Cuando mostrábamos los ovarios, muchas personas dicen, no, es que a mí me da cólico cuando estoy ovulando. ¿Cómo es ese proceso de la ovulación? Si es en un ovario, después en el otro, porque hay sintomatología. Bueno, establecer realmente si el dolor es por ovulación o no es difícil. Hay algunas mujeres que son tan sensibles que pueden percibir durante el momento en que se presenta la ovulación un dolor pélvico bajo. Sin embargo, es importante anotar que todo lo que duele en la pelvis baja no significa, o abdomen bajo, no significa que sean ovarios, porque los ovarios son estructuras muy pequeñas en forma de almendra que realmente pueden medir entre 3 y 4 centímetros, y al estar metidas en el hueco pélvico es muy difícil que duelan a través del abdomen. Entonces realmente, salvo que tengamos un quiste grande o quiste torcido, vamos a atribuir a los ovarios el dolor. Las dos, esas que están apareciendo, esas imágenes que se acaban de borrar, que es al lado y lado, son los ovarios, ¿no? Y ahí es donde es muy importante que ustedes conozcan esa parte anatómica. ¿Y eso que está dentro solito qué es, doctora Paula? Bueno, aquí vemos dentro de los ovarios, en esos círculos rojos que vemos allí, podemos encontrar realmente diferentes folículos que están en diferentes fases. Los folículos son las estructuras que van a dar producción de un óvulo. Entonces el óvulo se puede presentar aproximadamente en el día 14 del ciclo. Estos son los... Les voy a mostrar acá. Ya. Vamos a mostrar acá los
folículos. Entonces allí están los folículos que cuando nacemos con cerca de 500 millones de folículos que ellos se van a ir degenerando a lo largo de la vida y entonces pues no vamos a tener 500 millones de ovulaciones, pero sí algunos que van a funcionar en la época de la edad fértil, que van a dar lugar a producción de un óvulo que si se encuentra con el espermatozoide en la trompa, que es donde se da la fecundación, se puede presentar el embarazo. Allí donde vemos en amarillo estamos viendo la trompa. La trompa, pero aquí ¿qué pasó? Que no está el espermatozoide y el óvulo, sino que hay como un bebecito. Ahí hay un bebecito, porque sucede que en el bebecito sí. Se dio un embarazo ectópico. Es decir, el espermatozoide y el óvulo se encuentran a nivel de la trompa, pero cuando este embarazo no migra dentro del útero, o sea, no se devuelve por la trompa hacia dentro del útero, realmente lo que vamos a tener es un embarazo ectópico, o sea, que se desarrolla por fuera del útero. Y estos embarazos ectópicos no son viables y cuando se rompen pueden causar una hemorragia tan severa en la mujer que pueden poner en riesgo su vida. Entonces es por esto que los embarazos ectópicos se pueden tratar cuando los detectamos con manejo médico, cuando apenas está empezando el embarazo ectópico, que es con un medicamento, o con manejo quirúrgico extrayendo el embarazo ectópico y algunas veces requiere la extracción de la trompa. Doctora, una pregunta en cuanto a lo de la ovulación, que es muy frecuente encontrar nosotros en los reportes ecográficos o en el dolor pélvico, una de las patologías que son los quistes ováricos. Entonces explícanos un poco de la formación de estos quistes. Bueno, los quistes realmente son bolsitas de agua. Entonces nosotros cada mes, las mujeres pues en edad fértil, desarrollan su folículo y después este folículo se va llenando de agüita para poder nutrir el óvulo, el que futuramente va a salir y va a poder ser fecundado. Cuando esta bolsita, después de que libera el óvulo, no se empieza a reabsorber, sino que por el contrario empieza a llenarse de agua, se produce lo que es un quiste. La mayoría de los quistes son quistes funcionales, es decir, no van a requerir absolutamente ningún tratamiento cuando son menores de 5 centímetros. Pero cuando estos quistes no tienen solo agua, sino que también tienen sangre o tienen otras características diferentes que llamamos quistes complejos, siempre van a requerir un manejo quirúrgico. Entonces tenemos dos clases de quistes simples, los funcionales y los que van a requerir manejo médico. Los de manejo médico simplemente se manejan con pastas de planificar por cerca de 3 a 4 meses y el quiste se espera que se vaya reabsorbiendo. Si por el contrario tenemos un quiste por encima de los 5 o 7 centímetros, deben ser de manejo quirúrgico, es decir, sacar el quiste. ¿Por qué? Porque estos quistes tienden a rotar y a torcerse sobre su eje y cuando esto sucede va a causar un dolor tan fuerte como el de una apendicitis. Entonces la paciente va a ser operada de urgencia. Por esto cada vez para evitar que se rompa, entonces cuando esto sucede, inmediatamente la paciente va a ir a cirugía. Quiero enviarle un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen en Facebook Live, especialmente a la gente que nos ven en otros países porque tienen dificultad por tener pues nuestras señales locales, a don Pedro Suárez Lora que nos escribe desde República Dominicana. Vamos a ir a este corte de comerciales, voy a tratar de responder las preguntas de ginecología para lograr hoy que estamos con la doctora Paula Andrea Gallego y vamos con imágenes. Yo trato de no editar estos programas, ustedes nos ven acá tratando de hacer estos procesos educativos, pero lo que queremos es que a ustedes les quede esto muy claro y que esta información les sirva para que acudan a sus médicos, a sus especialistas. Muchas personas están lejos y ven a la doctora Paula y dicen que bueno estar en Manizales o en Los Quebradas para estar con ella y por la distancia, pero ella habla en voz de ginecólogos, de obstetras, de oncólogos, ginecólogos, oncólogos, porque lo importante es que ustedes entiendan que deben de tener ese acompañamiento médico. Ya regresamos después de este corte comerciales. Vamos ahora a ver otra imagen del sistema reproductor femenino para que la doctora Paula Andrea Gallego nos dé esa orientación, la sintomatología y la anatomía de nuestro cuerpo. Bueno, seguimos con otra imagen en la cual se relaciona diferentes aspectos de la pelvis. Antes veíamos los huesos, ahora vamos a ver qué órganos están cerca de nuestro útero. Perdón, doctora, la otra era una toma de frente. Esta es una toma de lado. De lado, para sí. que se ubiquen. Entonces aquí tenemos el útero,
tenemos la vejiga, para que vean lo importante de la relación de útero con vejiga y por qué pueden tener síntomas que son vesicales y a la vez pueden tener que ver con algo de dolor bajito que refieren las pacientes. Aquí tenemos el hueso púbico, que también pues está en relación y en la orientación de los dolores bajitos, o sea, los que se presentan de aquí hacia abajo. Vemos otra estructura importante que es el intestino. Entonces vemos la relación que tiene aquí con la vagina. Por eso también todo dolor que se pueda presentar en esta área puede tener que ver no solo con los ovarios que se encuentran aquí, sino también con el intestino que tenemos en esta área. Y esta, perdón doctora, esa parte de atrás. Esta parte de atrás es la columna. Aquí tenemos la columna y el coxis. Toda esta parte, el sacro y el coxis, que también tienen que ver con dolores que pueden estar reflejados en la parte baja de la pelvis. Doctora, entonces un estreñimiento es algo perjudicial para las mujeres. Sí, porque el estreñimiento pues va a causar diferentes alteraciones. Entonces tenemos aquí nuestro intestino y vemos la cercanía que tiene con la vagina. Cuando las mujeres sufren de estreñimiento y se acumula en esta área mucha materia fecal que no evacúan completamente, va a haber una translocación bacteriana. ¿Qué quiere decir eso? Que nos van a pasar las bacterias que tiene aquí esta materia fecal por vía sanguínea hacia la vagina. Van a entrar y van a predisponer a la mujer a sufrir no solo de muchas infecciones y flujos, sino también a sufrir de infecciones urinarias, porque todo puede estar conectado por redes venosas. Entonces, por esto es importante que podamos hacer tratamientos integrales, no solamente de lo que están sintiendo a nivel del estreñimiento, sino también las posibles afectaciones que puedan tener en todo su sistema pélvico. Y como lo mencioné y observaron en las imágenes, el intestino, la vejiga, el hueso sacro, el hueso púbico, todo está interconectado con el área genital y por tanto muchos síntomas pueden estar asociados con cualquier otro órgano que se encuentre en esta área. Doctor Germán. Bueno, tenemos preguntas de los televidentes. Doña Luz Estela pregunta: buenas noches, doctor. Hace 1 año y medio me operaron de un quiste en ovario izquierdo y de una vez me hicieron el pomeroy. Y durante 1 año no tuve periodo menstrual y ahora después me llega 3 veces por mes y mucho dolor bajito. Quisiera saber al respecto. Gracias, bendiciones. Bueno, es muy importante para Luz Estela saber la edad, porque dependiendo de la edad también podemos tener ciertas irregularidades menstruales. Al hacer cirugías a nivel de los ovarios se puede comprometer un poco la circulación de ellos y cuando esto sucede se disminuyen las hormonas que él produce y por tanto se van a alterar mucho los ciclos menstruales. Es importante que se le haga un seguimiento a través de su ginecólogo para saber si necesita una ecografía o no, para que valoren cómo están los ovarios y si realmente le volvieron a aparecer quistes, y también hacer mediciones hormonales para saber qué está pasando. Pero es básico tener la edad, porque no es lo mismo este manejo a los 25 años que a los 40. Bueno, hay una segunda pregunta que pues, se relaciona un poco. Preguntan sobre acné. Pues están hablando de que el hijo, una señora, su hijo tiene acné, pero hemos visto que el acné se relaciona con procesos ginecológicos. Sí, en las mujeres el acné puede tener que ver con algo con relativa frecuencia, una patología frecuente, una enfermedad frecuente que es el ovario poliquístico. Cuando hay ovarios poliquísticos, las mujeres tienden a producir más hormona masculina que femenina y esto hace que se produzca más acné. Hacen que se produzca más acné y también que puedan aumentar el vello en su cuerpo, el vello corporal. Algunas de las mujeres que tienen ovario poliquístico incluso pueden presentar obesidad, no todas. Entonces es importante que cuando esto se sospeche se haga un tratamiento integral. Acudan al ginecólogo para que les manden no solamente las ecografías pertinentes, sino también exámenes de sangre para validar o mirar qué riesgos tienen de estar presentando alguna otra alteración, como riesgo de hipertensión, diabetes y obesidad, que es como toda el síndrome metabólico que se asocia cuando una mujer tiene ovario poliquístico. Entonces es importante no dejar solo el acné como un síntoma aislado, sino como parte de todo un conjunto de síntomas que pueden estar llevando a pensar en una enfermedad delicada. Doctora, yo quiero que nos colabore una cosa, ahora que usted toca el tema de ovario poliquístico. Aquí tenemos esta imagen de los ovarios. Es muy frecuente hablar de los ovarios poliquísticos. ¿En qué consisten?
Bueno, los ovarios poliquísticos, como yo les mencionaba inicialmente, tenemos aquí el ovario y se nos va a desarrollar un folículo al mes, ¿cierto? Un folículo que va a producir un óvulo. Cuando esos folículos salen muchos a crecer, muchos, pero ninguno logra el crecimiento adecuado como para soltar un óvulo, es cuando lo llamamos poliquístico. Cuando hacemos la ecografía, básicamente vemos un ovario que lo llamamos ovario en rosario, que tiene muchos folículos, y cuando los contamos durante la ecografía son más de 8 folículos en la periferia, y estos folículos tienen una característica que son folículos pequeños, o sea, todos estos punticos blancos que vemos allí. Entonces, cuando esto sucede, la mujer no ovula, o ovula muy pocas veces en el año, y produce mayor hormona masculina. La hormona masculina que produce es la testosterona, que va a hacer que, pues básicamente todas las mujeres producimos testosterona, pero en el ovario poliquístico está más elevada. Y esto hace que la mujer tenga más acné, y no es un acné cualquiera, es un acné severo. Y además pueden presentar mucho vello en el cuerpo. Es característico que las encontremos con algo de vellos a nivel de la barbilla, en la región perineal, también cerca del ombligo, y es un vello que es muy masculino, es un vello más grueso, y a veces la distribución puede ser muy parecida a la del hombre. Además que las mujeres tienden, no todas, pero pueden tender a la obesidad. Y lo que mencionaba, o sea, es supremamente importante hacerle muchos exámenes a la paciente para determinar los riesgos que tiene de sufrir diabetes, porque generalmente son mujeres que empiezan con estos síntomas desde la adolescencia. Tenemos una comunicación desde Bogotá. Adriana, adelante con su pregunta. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Quiero hacer una pregunta a la doctora. Sí. Mi hija tiene 12 años. A ella le llegó el periodo el 7 de febrero, pero ahorita no le ha llegado de nuevo. Entonces quisiera saber si eso es normal, o pues si tengo que hacerle algún examen o esperar a que como que se le acomode un poquito el periodo. Muchísimas gracias. Adriana, ¿pero fue la primera menstruación o ya pues, era la... No, ella se me desarrolló en agosto. Ahí fue el primer periodo que llama menarca, Sí, la primera menstruación. exactamente. ¿Y de Sí, ella agosto, tiene... y de agosto a febrero estaban cada mes o también eran irregulares? No, ha sido cada mes, inclusive el segundo mes fue como muy abundante, y ya el tercero, cuarto y así ya fue pues como normal, y le dura más o menos 6 o 7 días, pero ahorita estamos a 16 creo, y no le ha llegado, entonces quisiera saber si es normal. Bueno, Adriana, mil gracias. Vamos a ir a corte comerciales y después de este tendrá la respuesta, ya regresamos. Bueno, buenas tardes. Para responderle la pregunta a Adriana de Bogotá, es importante pues que tengamos claro que cuando inicia la primera menstruación todavía hay mucha inmadurez en las hormonas, en cómo se comportan las hormonas y cómo se producen. Entonces es muy normal que pueda venir la menstruación regularmente y luego haya un periodo en el cual va a volverse irregular. Eso no quiere decir pues que requiera consultar por esta causa precisamente. Entonces es algo que sucede con mucha frecuencia en las niñas que inician sus menstruaciones. Bueno, tenemos otra pregunta de Gladys. Dice, paciente de 21 años que tuvo un parto, su primer parto, cumplió la dieta, menstruó una sola vez y luego se aplicó la ampolla de planificar de los 3 meses, y desde entonces no ha vuelto a menstruar y ya lleva un periodo prolongado, casi un año sin menstruar. Bueno, es importante saber que después de tener un parto puede haber irregularidad menstrual, porque como en la niña que inicia sus periodos menstruales, después del parto todavía hay una alteración en el eje hormonal. Entonces, mientras se restablece el eje hormonal, se van a empezar nuevamente las menstruaciones. Sin embargo, ella tiene una característica, y es que está planificando con la inyección de 3 meses. Es muy importante que las mujeres que inician su lactancia sepan que solo se pueden poner 2 inyecciones de 3 meses, no más de estas. ¿Por qué? Porque a largo plazo esta inyección, que se usa con frecuencia, puede llevar a descalcificar a la mujer. Entonces, por esto hoy en día no se recomiendan más de 2 dosis después de tener el parto. Y esta inyección es la responsable de que no menstrue. Ya cuando cambie de método de planificar, pues probablemente va a iniciar nuevamente sus ciclos regulares. Bueno, vamos a trabajar con esta imagen. Y si me pueden ponchar esta en pantalla,
para que la gente se ubique un poco con el tema del cuello del útero y con digamos, la historia que usted nos contaba de cáncer, cómo es ese estudio, porque usted siempre en los programas que hacemos de atención a los pacientes, les hacemos citología, colposcopia, ecografía transvaginal, que es la imagen de la izquierda. Bueno, aquí tenemos esta imagen que es un círculo, es lo que nosotros, es el cuello uterino, que es esta zona, pero aquí lo estamos viendo de frente. El cuello uterino lo podemos ver muy fácilmente cuando ponemos un espéculo, como cuando se hace la citología. Esto es lo que ve la persona que está haciendo la citología. Este orificio es por donde nacen los bebés y sale la menstruación. Cuando nosotros hacemos el examen para hacer la colposcopia, ponemos unos líquidos que van a afectar un poquito el tejido, pero de manera transitoria, es decir, que lo deshidratan y nos permite visualizar alguna alteración. ¿Y cómo se ve una alteración? Como una manchita. Vemos manchas. Ponemos el líquido y aparecen una serie de manchas blancas. Primero un líquido clarito que nos deja ver las manchas blancas y luego un líquido oscuro que nos permite ver las manchas ya de color amarillo. Con un microscopio, ¿no? Con un microscopio que se llama colposcopio y él hace que uno pueda ver este cuello uterino muy aumentado. Normalmente el cuello uterino puede medir de 2,5 a 3 centímetros o 4 centímetros en los cuellos más grandes, pero cuando nosotros lo vemos a través del aparato lo estamos viendo agrandado hasta 30 veces y eso hace que nosotros podamos ver muy bien estos tejidos alterados, si existe alguna alteración y si requieren biopsias o no. Esa es la colposcopia. ¿La citología cómo sería? La citología es cuando nosotros vamos a hacer como tomamos una muestra como un cepillado de esta zona, ponemos un cepillito acá adentro, lo giramos y tomamos muestra de adentro, o sea, de esta área, y la externa, barriendo como con un bajalenguas, tomamos la muestra externa. Eso es la citología. ¿Y la ecografía transvaginal? Bueno, cuando vamos a hacer una ecografía transvaginal es para mirar cómo está el útero y cómo están los ovarios. Introducimos una sonda por la vagina, pero no se asusten que es muy pequeña, realmente no es algo grande que se introduzca, solamente las mujeres que hayan tenido alguna vez relaciones sexuales, la introducimos y vemos en una pantalla cómo está conformado el útero por fuera, cómo está el endometrio por dentro, cómo están los ovarios y si existe alguna masa o no. Tenemos una comunicación en Popayán. Dora, adelante con su pregunta. Buenas noches, doctor Rojas, para felicitarlos y agradecerles por ese programa tan maravilloso. Quería hacerle una pregunta al respecto. Mi mamita tiene 80 años y tiene un prolapso uterovaginal completo. Resulta que ellos la vieron los médicos y un ginecólogo le recomienda hacerle la histerectomía. Pero ella tiene problema de presión alta y diabetes, pues está más o menos controlada. Otro médico le recomienda colocarle unas mallas. Pero ellos dicen pues que algunos pacientes las toleran, otros no. Y el último médico que la vio, un médico especialista, le dijo que le podían cerrar la vagina. ¿Ustedes qué me recomiendan? Gracias, muy amables. A usted, Dora, y a toda la gente de Popayán, gracias por tanta sintonía. Doctora Paula, bueno, si quiere yo le busco la imagen lateral. Es bien importante. El prolapso. El prolapso es cuando se descienden los órganos pélvicos, el prolapso uterino cuando se desciende el útero, el prolapso vesical cuando se desciende la vejiga y el prolapso rectal cuando se desciende el recto. Esto sucede a causa de uno de los factores pueden ser los múltiples partos, otros factores pueden ser enfermedades sistémicas como la diabetes, el hipotiroidismo. Otro factor es la herencia. Si tenemos herencia de padres, pues de digamos abuelas, tías que hayan tenido prolapsos, pues lo más probable es que la mujer también lo vaya a presentar. Entonces, por esto es que cuando se presenta, pues vamos a establecer primero la edad de la paciente para definir cuál va a ser el manejo. Cuando la mujer ya sobrepasa los 75, 80 años, dependiendo de las enfermedades adicionales que tenga, que es a lo que les llamamos comorbilidades, vamos a tomar la decisión. Es importante que como la mamá de Dora tiene diabetes, pues hay que tener esto en cuenta a la hora de tomar la decisión. ¿Qué es prolapso? El prolapso es cuando este útero se sale aquí a la vagina, cuando la vejiga también se sale acá o cuando el recto se sale acá. Entonces se llama rectocele. Rectocele.
Sí, se llama histerocele cuando desciende el útero y cistocele cuando desciende la vejiga. Y la cirugía que ella dice que una malla que se le hace en esos casos para corregir esa Entonces, esa como lesión. les mencionaba, cuando uno tiene en cuenta la edad de la paciente, las enfermedades que ella presenta, pues va a definir cuál va a ser el manejo de la paciente. Entonces, histerectomía es sacar el útero, subir la vejiga y subir el recto. Cuando escogemos una malla, entonces podemos poner mallas en esta área para evitar que las pacientes se les siga descendiendo sus órganos. Y cuando decidimos hacer cierre vaginal, es que cerramos toda esta área. Hacemos un cierre de la vagina y con eso evitamos que el útero siga descendiendo. Realmente, de acuerdo a la edad de la paciente y lo que vea su especialista, pues la opción más adecuada para ella pensaría que con los factores de riesgo que tiene puede hacer el cierre vaginal, que realmente no le va a impedir orinar porque nosotras orinamos por la uretra, no por la vagina, y entonces no va a tener ningún problema al respecto. Simplemente se cierra la vagina, es una cirugía que no dura más de 30 minutos, no le va a afectar básicamente sus comorbilidades porque la anestesia es raquídea, no se duerme por completo la paciente y se va a recuperar tan rápido que el mismo día regresa a casa. Ok, vamos a este corte de comerciales para poder responder otras preguntas que tenemos en Facebook Live. Ya regresamos. Bueno, tenemos una pregunta de una televidente. Dice, doctora, quisiera saber por qué se genera la endometriosis y si se puede curar. Y la otra, había una endometriosis. Y había otra televidente, dice, ayer me hicieron una ecografía y tengo un mioma. Okay, Da entonces, las dimensiones del mioma y que si esta cirugía es de riesgo. Ok, endometriosis y mioma. Bueno, son enfermedades muy frecuentes que tenemos en la consulta. Entonces, la endometriosis, vamos a ir a la imagen, vamos a ver cómo se genera la endometriosis. Aquí tenemos nuestros ovarios. Recordemos que son estas estructuras en forma de almendra. Cuando tenemos la menstruación, esta capa interna, que es el endometrio, puede devolverse por las trompitas y salir hacia la cavidad pélvica. Si recuerdan, en las primeras imágenes estábamos rodeados de todos los huesos pélvicos, ¿cierto? Y que aquí hay más órganos involucrados. Entonces, cuando esta menstruación se devuelve, deja celulitas de endometrio por aquí regadas. Que el endometrio es la capa interna. Que es esta capa interna que descamamos cada mes como menstruación. Entonces, cada mes se devuelve un poquito de menstruación y eso es normal. Pero algunas mujeres tienen la característica que este tejidito prende. Es como cuando uno riega semillas y las semillitas prenden en alguna tierra y en otra no. Entonces, las mujeres a las que estas semillitas de endometrio le prenden son las que terminan sufriendo endometriosis. Entonces, ¿qué sucede? Cada mes la mujer va a presentar, pues básicamente el periodo, va a presentar una inflamación de su endometrio. Cada mes se inflama esta área de manera normal y natural, esto se inflama, se desprende, pero todas esas celulitas que quedaron aquí sembradas sangran también y se inflaman. Menstrua por fuera. Entonces, sí, entonces estas cada mes van a sangrar y van a sangrar. Entonces, ¿qué pasa con el sangrado en la pelvis? Esto se inflama y genera muchos síntomas. Esos síntomas pueden ser náuseas, cada vez que les llega el periodo les dan náuseas, les dan como si les fuera a dar un dengue, una gripa, es un dolor en todo el cuerpo, les da vómito, algunas les da diarrea. Entonces, de acuerdo a todos estos síntomas, es donde está ubicada la endometriosis. Hay endometriosis que son muy sencillas de manejar, que se tratan solo con pastas de planificar. ¿Y eso qué hace? Hace que estos tejiditos externos no se activen durante la menstruación. Pero hay otras endometriosis que son más complicadas. Cuando se ubican en el ovario, forman unos quistes que se llaman endometriomas y hay que retirarlos del ovario. Tratar de retirar solamente el endometrioma, el quiste de endometriosis, pero no el ovario. Y a algunas mujeres les produce tanto dolor que no aguantan tener relaciones sexuales, que les llega el periodo menstrual y el dolor las tira a la cama y tienen que incapacitarse cada época de menstruación. Y a veces a algunas les genera infertilidad, porque esta inflamación que se presenta
Si volvemos nuevamente a la imagen para yo mostrarles allí esta inflamación que se presenta cada mes, pues básicamente vamos a tener que estas trompas se nos están inflamando cada mes. Y si se inflaman, las trompas se tapan y por lo tanto no va a haber encuentro nunca del espermatozoide con el óvulo y puede generar infertilidad. No todas las mujeres con endometriosis tienen infertilidad, pero les puede aumentar el riesgo de que se sellen las trompas por la inflamación crónica y terminen siendo infértiles. Entonces es una enfermedad que tiene muchos matices. Cura realmente no tiene, es una enfermedad que va a tener épocas de recidiva, aparece, desaparece, se calma, se alborota y cada vez puede haber más daños en las trompas y esto puede generar más infertilidad a largo plazo. ¿Cuándo desaparece? En el momento en que entran en menopausia y la mujer ya no tiene más menstruaciones, pues la mujer le disminuye la actividad. Algunas otras, el dolor pélvico que le ha generado toda la vida es tan severo que terminan teniendo dolor ya para el resto de su vida. Entonces es muy importante que cuando se detectan estos síntomas la mujer consulte para que los especialistas en dolor pélvico y en laparoscopia hagan sus manejos y puedan evitar que terminen con tantos síntomas. Bueno, borremos esa imagen para que hablemos brevemente de los miomas, que es otra patología muy frecuente que ustedes nos reportan. Por ejemplo, cuando ustedes en el programa que tienen en el Parque de la Salud, del examen ginecológico completo de citología, videocolposcopia, ecografía transvaginal, examen clínico de seno y cita con la ginecóloga oncóloga, encuentran miomas. ¿Qué son los miomas? Veamos esta imagen. Entonces vamos a volver a la imagen. En la imagen vamos a ver nuevamente nuestro útero. Entonces recordemos que es esta perita, esta forma de pera. El útero entonces tiene el endometrio, que es la capa interna, y tiene el músculo, que es el miometrio. En este músculo se pueden formar unas bolitas o remolinos de músculo que se llaman miomas. Se llaman miomas y están ubicados en todo lo que es el músculo uterino. ¿Qué pasa con los miomas? Cuando los miomas son pequeños y no generan ningún síntoma, no hay que hacer absolutamente nada. Los miomas, si no son sintomáticos, hay que dejarlos quietecitos porque los miomas, bien importante, no se transforman en cáncer. El cáncer de útero aparece como cáncer y ya. Entonces un mioma que se me volvió cáncer, no, era que tenía cáncer y tenía el mioma, pero nunca es que un mioma se degeneró en cáncer. Entonces tenemos en cuenta que cuando los miomas son muchos, pueden producir mucho sangrado a la paciente. Entonces hay que tratarle los miomas para que no sangren tanto. Si la mujer tiene menos de 40 años y no ha tenido hijos y los miomas no son muchos, se puede realizar una cirugía que se llama miomectomía, que es retirar el mioma. O sea, entrar y sacar todas las bolitas que les mencioné o que les dibujé y con esto la mujer pues va a tener más éxito en el embarazo. Si es una mujer que ya ha pasado su época fértil o que ya no desea más embarazos y está con muchos síntomas, la solución es retirar todo el útero. Bueno, eso en cuanto a los miomas que causan sangrados. Doctora, hay una pregunta que le hacen uno frecuentemente en consulta, es si los miomas, la relación con cáncer. Los miomas no se asocian con cáncer, los miomas no se generan a cáncer ni se asocian con cáncer, no. Bueno. Y perdón, y una última cosa, puede que haya un solo mioma, pero es tan grande que me está comprimiendo otros órganos, entonces así la paciente no sienta nada, pues va a terminar con problemas de vejiga o de colon porque los miomas la están comprimiendo. Entonces en esos casos también se operan. De resto dejamos los miomas quietos, hacemos seguimiento y no hay que preocuparse por ellos. Doctora Paula Andrea Gallego, muchas gracias. Ella es la ginecóloga oncóloga que nos apoya a nosotros en nuestros parques de la salud, el doctor Germán Ruiz Bolívar que nos apoya en la consulta y ojalá con este programa entiendan por qué nosotros siempre tratamos que los pacientes acudan a una consulta integral y en la consulta nuestra siempre hay una ginecóloga o ginecólogos haciendo este acompañamiento para hacer prevención. Ojalá esto sea una información que pongan en práctica. A todos ustedes, mil gracias por estar con nosotros.